Nos dice la palabra de Dios: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y eso es precisamente lo que el cristiano hoy piensa. Por el hecho de haber conocido la verdad y las doctrinas básicas que la Biblia nos provee, entonces llega a un estado en el cual se siente enriquecido, es decir, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que en realidad no necesita más de aprender y de estudiar más la palabra del Señor, porque todo le parece ya vano y simple y todo lo sabe. Y aún los dirigentes de nuestra iglesia y los ancianos de la iglesia cometen ese grave pecado, el cual es sentirse enriquecido y que no tienen necesidad de ningún tipo de conocimiento. Pero el Señor les dice que no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nos lo dice Apocalipsis 3:17. Esto significa que mientras nosotros nos vemos llenos de todo lo que necesitamos en la vida cristiana, el Señor no nos ve precisamente así. El Señor nos ve como desventurados y miserables y aún ciegos que no queremos ver la realidad de nuestra condición espiritual. Los hijos de Dios que participan de la condición de la Odisea, es decir, de la tibieza, son presentados en una posición de una seguridad carnal y en una actitud de grave justicia propia. Y no hay peor asunto que sentirse justo y de sentirse limpio. Estamos tranquilos y nos creemos en una situación exaltada y en una condición espiritual avanzada, pero no hemos abierto nuestros ojos para afirmar que tenemos una completa dependencia de Dios, porque nuestro estado es deplorable a la vista de Dios. El mensaje de la Odisea se aplica hoy a los adventistas del séptimo día y a otros grupos religiosos también que han decidido o que dicen haber recibido la gran luz, pero que no andan realmente en ella. Es decir, crees que estás en la iglesia verdadera, pero no te das cuenta que en realidad no has encontrado la luz y no estás andando en tu vida diariamente en esa luz. Son aquellas personas que profesan saberlo todo, manejar la Biblia, conocer textos bíblicos, pero en realidad no tienen cristianismo en su corazón. Esa infatuación, que es particularmente grave porque pone a la víctima fuera del alcance de Dios, llega a un estado realmente lamentable donde el Señor no te puede alcanzar porque te sientes en un estado de infatuación. Por lo tanto, es necesario que nosotros reconozcamos nuestra verdadera condición, reconozcamos que somos unos pecadores sucios, miserables y ciegos, lo cual es un requisito indispensable para que el plan restaurador divino pueda verificarse en nuestro favor. Los santos no tienen necesidad, sino los enfermos, declaró el Señor. Y no he venido a llamar justos, sino a pecadores, dice Marcos el capítulo 2 y el versículo 17. La verdad es, sin embargo, que no hay justo ni aún uno en este planeta, por cuanto todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3 y el versículo 10. Entonces, ¿cuáles son los sanos? No hay ningún sano. Solo hay presuntuosos espirituales, aquellos que están llenos de justicia propia, que son como el fariseo. Estas personas no pueden ser perdonadas, no pueden ser tomadas por el Espíritu Santo mientras conserven esa actitud. De ahí entonces el consejo: arrepiéntete. El arrepentimiento verdadero implica el reconocimiento del pecado, el dolor por el pecado, el deseo de abandonar el pecado. Un corazón lleno de justicia propia, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo puede alcanzar el perdón y la misericordia divina? Por lo tanto, no hay nada más inalcanzable que un corazón que esté lleno de justicia propia. Y esto se conoce también como soberbia espiritual. Tenemos muchos hermanos dentro de la iglesia y líderes espirituales que tienen soberbia espiritual. Y esto es un gran engaño de Satanás.
Es el polo opuesto precisamente de la justificación por la fe. Y no es el camino para alcanzar perdón ni victoria. En este sentimiento en el cual la persona dice yo soy rico, ese grado al cual se ha llegado, Isaías en el capítulo 64 y el versículo 6 lo llama trapo de inmundicia. Es decir, es una higuera estéril que no produce ningún tipo de frutos. Por lo tanto, debemos hallar a Cristo Jesús en nuestra vida, sacar nuestra propia justicia, no mirarme a mí mismo, sino sentirme desnudo delante del Señor y sentir la necesidad de Él. Este mensaje nos beneficia y nos ofrece una cooperación por parte del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está dispuesto a hacer un escudriñamiento en nuestros corazones, a llevarnos al arrepentimiento y a la confesión y a una entrega total al Señor. Tiene entonces por objeto despertar a los hijos de Dios y revelarles sus errores. Es el Espíritu Santo el que nos revela nuestros errores y el que nos despierta. Si no sentimos necesidad de Cristo Jesús, si hemos llegado a un estado de soberbia espiritual, es porque no tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llevará a un celoso arrepentimiento para que seamos favorecidos por la presencia de Jesús y preparados para el fuerte clamor del tercer ángel a lo cual nosotros hemos sido llamados hoy en esta vida. Que el Señor les bendiga.